Bienvenidos a nuestros estimados oyentes. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, de la clase de Historia de Honduras, sección 0904. Esperamos que todos estén bien y agradecemos desde ya a todos los que nos escuchan. Es un placer tener su atención el día de hoy y que podamos compartir con ustedes lo que es el pasado de nuestro gran país, Honduras. Aprender y comprender el largo trayecto de nuestra historia para así comprender y crear un mejor futuro para las siguientes generaciones. Nosotros somos el equipo número 8, que está conformado por Alexander, Jair Ramírez, Francis Ventura, Nicole Pinzón, Dulce Sana y Jonathan Zelaya. Este podcast tiene la finalidad de entretenerlos e informarlos, tocando diferentes temas acerca de nuestra historia de Honduras. Se van a mencionar algunas fechas importantes del liberalismo y gobernaciones en Honduras, siempre tocando una temática en particular. Espero que todos y todas estén teniendo un buen día. Hoy hablaremos sobre lo que fue la presidencia de Porfirio Lobo Sosa. Para empezar, ¿quién es? Porfirio Lobo Sosa fue el presidente del Partido Nacional luego del golpe de Estado. Cabe mencionar que en estas elecciones varias personas decidieron no votar, al no considerar estas elecciones como legítimas debido al contexto de la situación. A su toma de posesión solo asistieron 3 mandatarios, el de la República de China, Panamá y el de República Dominicana. Heredó económicamente el efecto combinado del derrocamiento de Zelaya de la crisis financiera de EUA, lo que causó que en marzo mandase un paquete de impuestos, la Ley de Emergencia Fiscal y la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos de Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. Con esta ley se pretende recolectar entre 7.000 y 12.000 millones de lempiras adicionales en concepto de impuestos. Igualmente, buena parte de los fondos que el país necesita para financiar su presupuesto derivan de la cooperación internacional. No llegarán al país en tanto este no fuera reintegrado a la OEA, de la que fue expulsada el 4 de julio de 2009 por el golpe de Estado. Se reintegra debido al cumplimiento de ciertos requisitos. Entre estos requisitos estaban la celebración de las elecciones del 29 de noviembre de 2009, la salida de Zelaya, la conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, conformación de una comisión de la verdad para esclarecer lo ocurrido antes, durante y después del 28 de junio de 2009 en Honduras. Establecer un diálogo para cambiar o actualizar la Constitución de 1982. Respeto a los derechos humanos. Un punto interesante a destacar es que el Ministerio Público acusó al alto mando de Fuerzas Armadas por el delito de abuso de autoridad en el tratamiento dado a Zelaya. La defensa de los militares alegó estado de necesidad, es decir, que actuaron para evitar un baño de sangre si Zelaya seguía en el país. En un viaje a España, el presidente Porfirio Lobo Sosa admitió ante los medios de comunicación que lo ocurrido en Honduras el 28 de junio fue un golpe de Estado, causando bastante controversia, ya que
al admitir esto, causaba varias consecuencias. En septiembre, el Frente Nacional de Resistencia Popular presentó ante la opinión pública casi 1.400.000 firmas de declaraciones soberanas de ciudadanos exigiendo el retorno incondicional de Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que le devolviera a la institucionalidad democrática al país después del golpe de Estado en 2009. Desde esa fecha se ha considerado la reforma al artículo 5 de la Constitución de la República para permitir flexibilizar la temática de consulta al pueblo que el citado artículo restringe y que se refieren a la prohibición de consultar sobre los llamados artículos pétreos. 2010 fue un año de febril actividad legislativa, desde la aprobación de la amnistía por delitos políticos a los actores de los hechos del 28 de junio hasta las últimas diligencias para aprobar las reformas al artículo 5, que permitía al pueblo ser consultado de manera directa sobre temas que atañen a su interés general. Dos leyes polémicas fueron aprobadas por el Congreso Nacional en el último trimestre de 2010. La primera es la Ley del Empleo Temporal. Esta consiste en permitir a las empresas que operan en el país la contratación de empleados a medio tiempo o por horas, pero sin garantías de estabilidad y otros derechos sociales. La segunda es la Ley Marco de la Iglesia Evangélica. Le da a la Confraternidad Evangélica de Honduras la representación del total de las iglesias evangélicas de Honduras. Entre los conflictos que el gobierno de Lobo tuvo que enfrentar, destaca el conflicto de tierras entre los campesinos organizados de Bajo Alguán con los terratenientes Miguel Facuse, René Morales, Reinaldo Canales y Óscar Nájera. Los enfrentamientos entre guardias de seguridad y grupos paramilitares con los grupos campesinos han dejado desde 2009 al menos 25 muertos. Otro conflicto fue el del gobierno magistrado. La Federación de Organizaciones Magisteriales aduce diversas causas para la huelga que se sostuvo durante casi un mes. El incumplimiento por el gobierno de actas firmadas en las que se comprometía el pago a miles de maestros a quienes se le debía el sueldo de 1 a 3 años. La siguiente pregunta es para reflexión. ¿Cuáles fueron las leyes y por qué causaron controversia? Su respuesta es simple. Las dos leyes que causaron controversia fueron la de la Ley de Empleo Temporal, que consistía en ofrecer empleo, como dice su nombre, temporal o por horas. Sin embargo, esta no garantizaba una estabilidad ni mucho menos los derechos sociales. El gobierno justifica la pertinencia de este proyecto en función de la necesidad de generación de empleo. Sin embargo, la oposición del liderazgo obrero y popular a esta ley asume que no es otra cosa que una nueva forma de generar mayor explotación de la fuerza de trabajo, reduciéndole costos a la empresa privada y derogando en la práctica el Código de Trabajo.
La segunda ley es la ley de marco de la Iglesia Evangélica. Esta le da a la Confraternidad Evangélica de Honduras la representación del total de las iglesias evangélicas de Honduras. Diversas agrupaciones evangélicas cuestionan esta ley porque le somete a obligaciones de diversas índole con dicha confraternidad y, según agregan, contradice el principio constitucional de libertad de cultos y privilegia a sectores particulares de la sociedad hondureña, eximiendo incluso a sus empresas del pago de impuestos. Lastimosamente, este es el final del podcast. Esperamos que le hayamos sido de ayuda y hayan aprendido más de lo que es la interesante y hermosa historia de nuestro país, Honduras. Siempre es importante saber del pasado, ya que este nos guía en el futuro. Nos enseña qué hacer y qué no hacer, sin mencionar que también aprendemos el porqué de varias situaciones. En fin, nos despedimos. Hasta nuestro próximo podcast. Que Dios los bendiga.